el protagonista del día, además del empleo, ya sé que lo están esperando, el protagonista ha sido uno que no lo puede perder el empleo por no entender, al parecer, el catalán. Es un camarero que trabaja en Balearia, que es la empresa de los ferris que van entre las Islas Baleares y que las conectan con Barcelona. Marealia le llamamos en casa porque, como te toque un día de mar picado, vendes tu alma por una biodramina. En uno de esos viajes yo aprendí a decir biodramina en noruego. Cuando estás agonizando y haces aspavientos, el noruego ya sabe que quieres una pastilla de biodramina, aunque no pronuncies una palabra en su idioma materno. En fin, el hombre de nuestro caso entiende la expresión café con leche en español, en inglés, en gallego, en francés y en italiano. Pero en catalán no. Y en mallorquín tampoco. Al menos eso es lo que dice un tal Quimi Portet, que fue un músico famoso de aquel grupo llamado Los Burros, luego el último de la fila, pero que aquí figura por no haber tocado nada, sino porque a él hoy le han tocado algo. La versión que conocemos de ese incidente es solo la del músico. Según él, el camarero no ha incorporado todavía el catalán a su vasto acervo lingüístico. El camarero es un políglota, pero Quimi solo habla catalán. Y ojo, está en su derecho de hablar lo que le dé la gana. Pero no me digan, con lo bonito que hubiera sido que los dos se entendieran en gallego o en francés. El francés es un idioma que cuando pides un café con leche parece que lo está hablando la Carmen de Meriné. El francés dice café au lait, como si estuviera en una plaza de toros. Pero Quimi estaba solo por el catalán, café amb llet. Es lo que pidió. Y es posible que al camarero le pareciera que hablaba un chapurreado, una mezcla de español y catalán, porque café se dice igual hasta en chino mandarín, pero la leche cambia. Y es ahí donde parece, siempre según Quimi, que el camarero se atoró. Se le vino abajo la filología, se le vino abajo la poliglotía y ya no supo ni entender ni servir y se metió en un buen lío, en un lío colosal, un lío cósmico. Irritado como la monachita, Quimi le tomó al camarero una fotografía para ponerla en las redes, o sea, en la picota pública, con la intención de señalar, de acusar y de decir al camarero, decir a sus colegas que al camarero le hagan burlas y le pongan capirotes y le vayan los nacionalistas a pedirle todo tipo de refrescos o una bolsa para vomitar, siempre en catalán y solo en catalán, para que entre el camarero en pánico, él que sabe hacer su oficio en unos cuantos idiomas de los que se hablan en Europa, además del español, que es el que se habla en España. Insisto, no conocemos la versión del camarero, solo la de Quimi Portet, a través de esos mensajes de Twitter en los que ha cometido el abuso de poner una foto de un trabajador que no parece haber tenido ningún incidente con nadie, porque sale ahí en la foto sonriendo con una sonrisa amable. La compañía se ha puesto enseguida del lado del cliente y dice que al camarero le va a caer de todo. Le va a caer el código ético, la responsabilidad social y el compromiso de la naviera con la lengua. Y no sé cuántas cosas más. Tantas que parece que lo fueran a tirar por la borda como a Jonás el de la ballena. Estas cosas pasan cuando la lengua se convierte en un arma que alguien acaba organizando un diluvio universal porque no le han puesto la leche en catalán. Directo.